Buenos días, doctora Berta, y también compañeros que verán luego este video del seminario. En este día presentaremos el seminario número 55, que corresponde al tema de artritis y osteomielitis. Los que presentarán este tema son mi compañera Jocelyn Griselda Vigil Argueta y mi persona Guillermo Esaú Villatoro Pérez. Para iniciar, vamos a presentar una pequeña agenda de lo que veremos durante este seminario, ya que hablaremos acerca de dos temas. Hemos dividido las participaciones en dos. Primeramente, hablaremos de artritis infecciosas. Vamos a hablar acerca de 5 tipos de artritis: artritis bacteriana aguda, por espiroquetas, por micobacterias, postinfecciosa o reactiva e infecciones de las prótesis articulares. En el caso de osteomielitis, vamos a hablar acerca de la osteomielitis vertebral, también de la osteomielitis de huesos largos, de la infección articular periprotésica, así como la osteomielitis del esternón y la osteomielitis del pie. Finalmente, daremos una conclusión de acuerdo a lo que hayamos repasado durante todo este video. Bien, así que vamos a entrar de lleno en el tema de artritis infecciosa. Primeramente, pues nos deberíamos de preguntarnos, pues, ¿qué es la artritis infecciosa? Y esta es el proceso inflamatorio secundario a la infección de una articulación por parte de un microorganismo. Generalmente, esta es una bacteria, pero también puede ser una micobacteria e incluso puede ser un virus o pueden ser hongos. El término que le corresponde a la artritis bacteriana como artritis séptica se refiere a la artritis originada por una bacteria piógena que puede destruir rápidamente el cartílago articular, produciendo una importante destrucción articular, así como el Staphylococcus aureus, el Neisseria gonorrhoeae y otras bacterias. Son los microorganismos que más a menudo son los causantes de las artritis infecciosas. Y también existen diversas micobacterias, espiroquetas, hongos y virus que pueden afectar a las articulaciones. En este caso, solamente nos vamos a detener a hablar del caso de las bacterias que ya mencionamos, así como de las micobacterias. Primeramente, pues vamos a decir de que la infección bacteriana aguda suele afectar a una o pocas articulaciones y por ello se pueden presentar diferentes diagnósticos diferenciales. En el caso de una monoartritis o oligoartritis subaguda o trónica, se debe de sospechar, ¿no?, una infección micobacteriana o micótica. La evolución en forma de episodios de inflamación articular también se observa en otras enfermedades, como lo pueden ser la sífilis, la enfermedad de Lyme y la artritis reactiva con el síndrome de Reiter, que sigue a infecciones intestinales o a uretritis por clamidias. Es importante destacar también que en ocasiones las bacterias y los virus infectan muchas articulaciones, pero las primeras, es decir, las bacterias, atacan sobre todo a personas con artritis reumatoide. Podemos observar en la tabla pues ciertos microorganismos, los cuales pueden causar ciertas artritis dependiendo de la sintomatología que presenten. Así podemos observar que puede haber artritis monoarticular aguda debido a ciertos patógenos como el Staphylococcus aureus, o puede también haber una artritis monoarticular crónica, dependiendo también de otros tipos de microorganismos, así como una artritis poliarticular, que ya sea puede ser ocasionada por Neisseria meningitis o también por la aparición de alguna enfermedad que luego vamos a ir discutiendo durante este seminario. Así que vamos a pasar directamente a hablar de un tipo de artritis infecciosa. Primero, pues vamos a hablar acerca de la artritis bacteriana aguda y pues vamos a empezar a hablar acerca de la patogenia de esta. Las bacterias llegan a la articulación a través del torrente sanguíneo, así como podemos observar en la imagen, pues la vía hematógena
puede producir una artritis bacteriana aguda. Esto desde un foco contiguo de infección situado en el hueso o en los tejidos blandos, o también por inoculación directa durante la cirugía, la inyección, la mordida de un animal o de seres humanos, así como lo puede ser por un traumatismo. En la infección hematógena, las bacterias atraviesan con facilidad los capilares sinoviales, que carecen de una membrana basal, y en cuestión de horas provocan infiltración neutrófila de la membrana sinovial. Los neutrófilos y las bacterias penetran el espacio articular, así como lo podemos observar, y luego las bacterias se adhieren al cartílago articular. La degradación del cartílago comienza a las 48 horas siguientes como consecuencia del aumento de la presión intraarticular, así como la liberación de proteasas y citocinas por los condrocitos y macrófagos sinoviales. La invasión del cartílago por las bacterias y las células inflamatorias es debido pues, a la liberación de estas sustancias por estas células. En el estudio histopatológico se observan bacterias que recubren la sinovial y el cartílago, así como abscesos que se extienden por la sinovial y, en casos graves, por el hueso subcondral. La proliferación de la sinovial da lugar a la formación del paño sinovial, que este recubre pues el cartílago, y a esto se le suma la trombosis de los vasos sinoviales inflamados. Los factores bacterianos, al parecer importantes en la patogenia de la artritis infecciosa, pues son varios, como por ejemplo las adhesinas de superficie elaboradas por los Staphylococcus aureus, los cuales van a favorecer su adherencia al cartílago, como también las endotoxinas. Estas contribuyen a la destrucción del cartílago, y eso está mediado pues por los condrocitos. Ahora, ya que discutimos un poco acerca de la patogenia, podemos hablar acerca de la microbiología que tiene la artritis bacteriana aguda. La infección hematógena, como habíamos mencionado, es la vía más frecuente de la aparición de la artritis bacteriana aguda en todas las edades. Y casi cualquier bacteria patógena es capaz de causar artritis séptica. Es importante pues destacar que podemos tener lo siguiente, y en el cual pues lo podemos ver que ciertos microorganismos pueden causar, ¿no?, o son factores predisponentes para provocar una artritis bacteriana aguda. Como lo habíamos mencionado, en los lactantes, por ejemplo, son los estreptococos del grupo B, como los bacilos intestinales gram-negativos y así como el Staphylococcus aureus. Algo importante de destacar, o un dato, es que desde que se obtuvo la vacuna contra la influenza, las bacterias predominantes en niños menores de 5 años son las siguientes. Son el Staphylococcus aureus, así como también el Streptococcus pyogenes, que es un Streptococcus del grupo A, como también en algunos establecimientos médicos se puede presentar la bacteria Klebsiella kingare. En adultos jóvenes o también en adolescentes se puede presentar la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Este es el microorganismo causal más frecuente y lo podemos observar. Así como también el Staphylococcus aureus causa la mayor parte de las infecciones que padecen los adultos de cualquier edad, cuando estos pues, no se aíslan de gonococos. Por su parte, los bacilos gram-negativos, los neumococos y los estreptococos beta hemolíticos, en especial los de los grupos A y B, como también de los grupos C, G y F, participan hasta en 1/3 de los casos observados en personas de edad avanzada, en particular quienes padecen de enfermedades subyacentes. Las infecciones secundarias a una cirugía también o a lesiones penetrantes se deben principalmente a la acción o al ingreso de la bacteria de la Staphylococcus aureus, y en ocasiones a otras bacterias gram positivas o a bacilos gram negativos. Las infecciones por estafilococos coagulasa negativos son poco frecuentes, salvo después de una artroscopía o de colocar una prótesis articular. Otros agentes relacionados, pues tenemos a los agentes anaerobios.
Estos están vinculados con bacterias aerobias o facultativas y se observan después de mordeduras humanas y cuando una úlcera por decúbito o un absceso intraabdominal se extiende a una articulación adyacente. Las infecciones polimicrobianas complican lesiones traumáticas muy contaminadas. Las mordeduras, también los arañazos de gatos y otros animales pueden introducir otros microorganismos como lo es la Pasteurella multoxida o la Bartonella henselae de forma directa o también por vía hematógena a las articulaciones. También las mordeduras de los humanos pueden provocar el ingreso de la Eichinella corrodens u otros componentes de la microbiota bucal que pueden provocar una artritis bacteriana aguda. Además, la penetración de objetos cortantes a través de un zapato quizá genere artritis en el pie debido a al ingreso de Pseudomonas aeruginosa. Ahora bien, la artritis bacteriana aguda la podemos subdividir también en varios tipos o subtipos de artritis. Entonces vamos a iniciar a hablar de uno de ellos. Primero hablemos acerca de la artritis bacteriana no gonocócica. Y vamos a primero hablar acerca de la epidemiología de esta. En personas sanas se observan infecciones hematógenas por microorganismos virulentos, como lo mencionaba, Staphylococcus aureus, la Haemophilus influenzae y los Streptococcus piógenos. Pero en la mayor parte de los casos de artritis séptica existe una predisposición subyacente en el hospedador. Es decir, que el hospedador ya está como en riesgo de poder adquirir esa enfermedad. Es así que la artritis infecciosa, casi siempre por Staphylococcus aureus, alcanza su máxima incidencia en los pacientes que tienen o padecen ya artritis reumatoide como resultado de la inflamación articular crónica, así como pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides, la rotura frecuente de nódulos reumatoides, úlceras secundarias a vasculitis y también personas que tengan deformidad de la piel que cubre las articulaciones. Todos estos factores predisponen a estas personas o a este grupo de personas a que puedan tener artritis bacteriana no gonocócica. También igual ocurre con las personas que tienen diabetes mellitus, como le habíamos mencionado, aquellos que tienen administración de glucocorticoides, a los que presentan neoplasias malignas, es decir, cáncer, y como a los que se encuentran en procesos de hemodiálisis. Todos estos son factores que aumentan el riesgo de infecciones tanto por Staphylococcus aureus y por bacilos gram negativos. ¿Qué otros microorganismos pueden estar implicados también? Los neumococos, también la salmonella y la Haemophilus influenzae producen artritis sépticas en individuos afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH. Los pacientes con déficit primario de inmunoglobulinas también están expuestos a padecer de una artritis séptica, pero esta debido a micoplasmas. ¿Estos qué hacen? Estos provocan una lesión articular permanente si no se instaura un tratamiento inmediato con tetraciklina, así como la reposición de la inmunoglobulina intravenosa. Otros factores predisponentes son aquellos que usan drogas. Quienes usan drogas intravenosas adquieren infecciones, ya sea por Staphylococcus o Streptococcus de su propia microbiota, así como se infectan por pseudomonas y otros microorganismos gram negativos que contaminan las drogas y el equipo que se utilizan para inyectarlas. Ahora bien, las manifestaciones clínicas de la artritis bacteriana no gonocócica. En un 90% de los pacientes está afectado solamente una articulación. Sobre todo la articulación afectada es la rodilla, así como la podemos observar en la imagen. Y con menor frecuencia pueden haber afectaciones en las articulaciones como la cadera y todavía menos en articulaciones del hombro, la muñeca o también del codo. Las articulaciones pequeñas de las manos y los pies se afectan más a menudo después ya sea de una mordedura o por inoculación directa, ya sea por un traumatismo. Los usuarios de drogas muestran infecciones de la columna vertebral, articulaciones sacroiliacas y esternoclaviculares, con más frecuencia que en las articulaciones de las extremidades. Esto pues es debido a la forma en cómo ellos pues introducen la droga.
La infección poliarticular predomina en personas que tienen artritis reumatoide y puede confundirse con un brote de la enfermedad subyacente. El cuadro clínico habitual consiste en un dolor moderado o intenso que es homogéneo alrededor de toda la articulación, con derrame, espasmo muscular y limitación de los movimientos. Además, suele haber fiebre que puede rondar de los 38,3 a los 38,9 grados centígrados y a veces puede ser mucho más alta, pero en ciertas ocasiones puede estar ausente, sobre todo en pacientes que tengan artritis reumatoide, insuficiencia hepática o renal, o también cuando hay anomalías que requieren tratamiento con inmunodepresores. En la exploración al paciente se observa una clara inflamación, así como lo podemos observar en la imagen, y una tumefacción articular, salvo en el caso de las articulaciones profundas, como lo pueden ser la cadera, el hombro o las articulaciones atroilíacas. La artritis séptica debe distinguirse también de otras enfermedades como lo pueden ser la celulitis, la bursitis y la osteomielitis aguda, que son alteraciones que pueden provocar un cuadro clínico parecido, pero que en la limitación de los movimientos es menor. Además, la tumefacción no se extiende a toda la circunferencia articular. Esto es algo importante para poder distinguirla de esas enfermedades. Siempre ha de buscarse un foco infeccioso extraarticular, como lo puede ser un forúnculo o también una neumonía. Ahora bien, ya que hablamos acerca de las manifestaciones clínicas, ¿cuál debería ser el diagnóstico para la artritis nogonocóxica? Para ello es necesario obtener muestras de la sangre periférica, así como de líquido sinovial antes de iniciar una administración de antibióticos. Los hemocultivos son positivos hasta en un 50 y 70% de las infecciones con Staphylococcus aureus, pero es bastante menor para otros microorganismos. El líquido sinovial es turbio, cero sanguinoliento o puede ser purulento. Los frotis con tinción de Gram confirman la presencia de abundantes neutrófilos. En el líquido sinovial vamos a poder observar, podemos buscar o debemos de buscar cristales porque la gota o la pseudogota pueden producir un cuadro clínico parecido al de la artritis séptica. Y en ocasiones pueden coexistir tanto la infección y la enfermedad articular por cristales, es decir, la gota. Además, se descubren microorganismos en los frotis de líquido sinovial en casi el 75% de las infecciones por Staphylococcus aureus y también por estreptococos. En el 30 y al 50% de los casos por agentes gram negativos u otras bacterias también se puede presentar microorganismos en los frotis de líquido sinovial. El cultivo de líquido sinovial es positivo en más del 90% de los casos. Cuando el líquido sinovial se siembra en un recipiente que contenga el medio líquido utilizado para los hemocultivos, se incrementa el porcentaje de los resultados positivos, en especial si el microorganismo patógeno es difícil ya sea de cultivar o si el paciente está tomando antibióticos. ¿Qué podemos observar en las radiografías o en las imágenes? En las radiografías simples podemos encontrar signos de tumefacción de los tejidos blandos, así como el ensanchamiento del espacio articular y el desplazamiento de los planos císticos por la distensión de la cápsula articular. El estrechamiento del espacio articular y las erosiones óseas son signos de infección avanzada, así como de un mal pronóstico para estas personas que lo padecen. La ecografía es útil para detectar los derrames de la cadera y con la tomografía computarizada o CT o la imagen por resonancia magnética se pueden descubrir infecciones de las articulaciones sacroiliacas, externos claviculares, así como infecciones en la columna vertebral. Ahora bien, continuemos con el tratamiento. El tratamiento, pues la administración inmediata de los antibióticos sistémicos, así como el drenaje de la articulación enferma, pueden evitar la destrucción del cartílago, que es lo que se busca. Además de eso, se puede también disminuir la artropatía degenerativa postinfecciosa, la inestabilidad, así como la deformidad articular. Una vez que se hayan obtenido las muestras de sangre y de líquido sinovial para realizar los cultivos, se deben de administrar los antibióticos que se presumen son eficaces contra las bacterias detectadas en los frotis
o contra los microorganismos patógenos probables y considerar también la edad del paciente, así como los factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Al principio, pues se utilizan bactericidas por vía intravenosa, pero no es indispensable instilar antibióticos de manera directa en la articulación para obtener concentraciones suficientes en el tejido y el líquido sinovial. No se debe de hacer. En la mayor parte de las infecciones extrahospitalarias de los adultos en que los frotis no muestran los microorganismos causales, se utilizan tratamientos empíricos, como lo puede ser una cefalosporina de tercera generación por vía intravenosa, como lo puede ser cefotaxima con una dosis de 1 gramo cada 8 horas, o se puede utilizar ceftriaxona con una dosis de 1 a 2 gramos cada 24 horas vía intravenosa. Cuando se observan cocos gram positivos en el frotis, se puede administrar vancomicina intravenosa con una dosis de 1 gramo cada 12 horas. Si es poco probable que se trate del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, por ejemplo, cuando este microorganismo no está diseminado en la comunidad, se puede administrar cefazolina con una dosis de 2 gramos cada 8 horas, oxacilina 2 gramos cada 4 horas, o también se puede administrar nafcilina, que es con una dosis de 2 gramos también cada 4 horas. Además, en usuarios de drogas intravenosas o cuando el agente causal sea la pseudomonas aeruginosa, se debe de añadir un aminoglucósido o también se puede dar una cefalosporina de tercera generación. En el caso de las infecciones por estafilococos, que se tratan con cefazolina, oxacilina o nafcilina o también vancomicina, esta tiene que ser durante 4 semanas. Las infecciones neumocóxicas y estreptocóxicas por cepas sensibles a la penicilina responden a la administración de penicilina G. Esto tiene que ser por 2 millones de unidades intravenosas cada 4 horas y la duración del tratamiento es durante 2 semanas. Las infecciones por Haemophilus influenzae o también por cepas de Staphylococcus pneumoniae que son resistentes a la penicilina se tratan ya sea con ceftriaxona o cefotaxima, que es por 2 semanas. Y gran parte de las infecciones por microorganismos intestinales gram negativos se sana en 3 a 4 semanas con un tratamiento con una cefalosporina de segunda o de tercera generación por vía intravenosa, o ya sea con una fluoroquinolona, como lo puede ser la levafloxacina, con una dosis de 500 miligramos vía intravenosa o por vía oral cada 24 horas. ¿Qué pasa con las infecciones por la pseudomonas aeruginosa? Estas deben de tratarse al menos durante 2 semanas con un aminoglucósido combinado con una penicilina de amplio espectro, como lo puede ser la meslocilina, con una dosis de 3 gramos vía intravenosa cada 4 horas, o también puede ser una cefalosporina contra pseudomonas, como lo puede ser la ceftazidima, con una dosis de 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas. Y en el caso que se tolere bien, esta pauta posológica se mantiene durante 2 semanas más. Otra posibilidad en este tipo de infección es una fluoroquinolona, como lo puede ser la ciprofloxacina, con una dosis de 750 miligramos vía oral cada 12 horas, ya sea sola o con una penicilina, o también puede utilizarse una cefalosporina en lugar del aminoglucósido. A fin de que se obtenga un pronóstico favorable, es necesario drenar el pus y también los restos necróticos en el momento oportuno de la articulación afectada. En las articulaciones de fácil acceso, como lo pueden ser la rodilla, puede bastar la aspiración con aguja, si no hay loculaciones ni partículas sólidas en la articulación que impidan el vaciamiento y la descompresión completa. También es posible drenar y lavar mediante artroscopía desde el primer momento o días después de advertir que incluso con la repetición de las aspiraciones con aguja, los síntomas no se alivian. Además, también se puede utilizar la artroscopía cuando el volumen del derrame
y los leucocitos en el líquido sinovial no se disminuyan y que las bacterias no desaparezcan ni de los frotis ni de los cultivos. En ciertos casos es necesaria la artrotomía para suprimir ya sea las loculaciones y debridar la sinovial, el cartílago o ya sea los huesos infectados. La artrotomía es el mejor recurso para tratar la artritis séptica de la cadera y pues podemos observar un ejemplo de esta en la imagen. En especial, la artrotomía se utiliza en niños preescolares en quienes la infección amenaza la viabilidad de la cabeza femoral. En las artritis sépticas no se requiere inmovilización, salvo que sea para aliviar el dolor durante el tratamiento y que éste consiga atenuar los síntomas. Además, una recomendación es evitar la carga y el apoyo sobre la articulación enferma hasta que se remitan los signos de la inflamación. Pero además, está indicado realizar lo antes posible movimientos pasivos para conservar la máxima movilidad de esta articulación. Continuando con el mismo tema de artritis bacteriana aguda, ahora vamos a hablar acerca de la artritis bacteriana gonocócica, siempre iniciando con la epidemiología de esta artritis. Primeramente, pues es de mencionar que si bien su incidencia ha disminuido en los últimos años, la artritis gonocócica provoca hasta el 70% de los episodios de artritis infecciosa en individuos que tienen menos de 40 años en los Estados Unidos. A diferencia de la artritis bacteriana no gonocócica, esta se presenta en sujetos por lo demás sanos, no que tengan factores predisponentes como lo habíamos mencionado anteriormente, como lo puede ser padecimiento de artritis reumatoide, diabetes mellitus, uso de glucocorticoides. En este caso, la artritis gonocócica aparece más en individuos sanos. La artritis por Neisseria gonorrhoeae es el resultado de la bacteriemia por la infección gonocócica, o también con mayor frecuencia de la proliferación gonocócica asintomática, ya sea en las mucosas de la uretra, el cuello uterino o también de la faringe. Las mujeres están más expuestas durante la menstruación o el embarazo y tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de padecer infección gonocócica diseminada o también denominada DGE. También las mujeres pues tienen una predisposición a padecer de esta artritis gonocócica más que los varones. También los pacientes que tienen deficiencia del complemento, en especial de los últimos factores, tienden a padecer episodios repetidos de la gonoxemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar en estas personas que tienen artritis gonocócica? Pues las manifestaciones más frecuentes de esta son fiebre, escalofríos, exantema cutáneo, así como síntomas articulares. ¿Cómo vamos a verlo esto? En el tronco y la superficie de la extensión de la parte distal de las extremidades pueden aparecer escasas pápulas que se convierten en pústulas, como la podemos observar en la imagen que está a la izquierda, que nos presenta un nódulo eritematoviolaceo, así como un centro purpúrico que es doloroso y está localizado en el borde interno de la mano derecha. Estos se convierten en pústulas hemorrágicas. Además de esto, se destaca una artritis migratoria con una tenosinovitis que puede presentarse en las rodillas, en las manos, en las muñecas, en los pies y en los tobillos. Y un ejemplo de esto, pues lo podemos observar en la imagen que está a la derecha. La artritis gonocócica séptica verdadera es menos común que el síndrome gonocócico diseminado y siempre tiene lugar después de este último trastorno, el cual casi no se identifica en casi el 33% de los pacientes que lo padecen. Por lo general, cuando sucede, solo se afecta a una sola articulación, que puede ser la cadera, la rodilla, el tobillo o la muñeca. Ahora bien, ¿cuál va a ser el diagnóstico de la artritis gonocócica? Suponiendo ya por las manifestaciones clínicas, las lesiones cutáneas, así como las manifestaciones articulares, se deben a una reacción inmunitaria dirigida contra los gonococos circulantes, así como el depósito de inmunocomplejos en los tejidos.
Así, los cultivos de líquido sinovial van a ser siempre negativos de manera uniforme y los hemocultivos son positivos en menos del 45% de los pacientes. Quizás sea difícil de obtener líquido sinovial de articulaciones que están inflamadas por la tenosinovitis, el cual por lo general contiene ya sea de solo 10.000 a 20.000 leucocitos por microlitro. El líquido sinovial que contiene más de 50.000 leucocitos por microlitro puede obtenerse con facilidad, pero solo en ocasiones es evidente el gonococo en las tinciones de Gram, así como podemos observar en la imagen. En los cultivos de líquido sinovial son positivos en menos del 40% de los casos, y los hemocultivos que se realizan para la enfermedad son siempre negativos. Ya que es difícil aislar el gonococo del líquido sinovial, así como de la sangre, deben obtenerse muestras para los cultivos de sitios de las mucosas que pueden estar infectados. También se pueden realizar las pruebas de orinas con NA, que quizá también sean positivas. En ocasiones son positivas los cultivos y la tinción de grandes lesiones cutáneas. En esto, todas las muestras para cultivo deben de cultivarse por medio del agar de Thayer-Martin. Esto se hace de forma directa o en medios de transportes especiales para muestras obtenidas al lado de la cama y enviarse con rapidez al laboratorio de microbiología con ciertas características que puedan mantener una atmósfera de dióxido de carbono al 5%, así como la generada con una vela en el interior de un frasco. Los análisis de las pruebas de orina son en extremos sensibles para detectar el DNA del gonococo en el líquido sinovial. Y debido a esto, pues el alivio notable de los síntomas, que puede suceder de 12 a 24 horas después del inicio de la antibiótico terapia apropiada, apoya el diagnóstico clínico del síndrome de infección gonocócica diseminada si los cultivos salen negativos. Ahora bien, en el caso del tratamiento de la artritis gonocócica, el tratamiento inicial, como lo podemos mencionar, consiste en ceftriaxona. Las dosis pues, son de 1 gramo por vía intravenosa o la inyección intramuscular cada 24 horas. Esto es para incluir microorganismos resistentes a la penicilina. Una vez resueltas con claridad las manifestaciones locales y sistémicas, puede completarse un ciclo de tratamiento de 7 días. Esto con fluoroquinolonas orales, como lo puede ser la ciprofloxacina, que se da a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas, si el microorganismo es sensible a las fluoroquinolonas. En caso de aislar microorganismos que sean sensibles a la penicilina, es posible administrar amoxicilina con una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. La artritis supurativa, es decir, que despide ya sea pus, casi siempre responde a la aspiración con aguja en combinación con un esquema de antimicrobianos y este tratamiento tiene una duración de 7 a 14 días. Casi nunca es indispensable el lavado artroscópico o ya sea la artrotomía. Los pacientes que tengan la infección gonocócica diseminada deben de recibir también tratamientos contra la clamidia trachomatis, a menos que se descarte esta infección por medio de las pruebas correspondientes. Además, en estos casos, se recomienda la adición de acitromicina, ya sea 1 gramo por vía oral como dosis única, para tratar la coinfección por clamidia, que normalmente es común en esos casos. A las parejas sexuales también se les debe de ofrecer pruebas y tratamientos presuntivos contra la gonorrea, así como la infección por clamidia. Y mencionar algo acerca del pronóstico de esto. Por lo regular, la artritis gonocócica experimenta una notable mejoría o una respuesta de 24 a 48 horas después de iniciar la antibiótico-terapia. Y pocas veces pues, es necesario drenar las articulaciones infectadas. Normalmente la recuperación completa es la regla. Ahora bien, vamos a hablar entonces del segundo tipo de artritis sépticas, las cuales son las artritis por espiroquetas. Y las artritis por espiroquetas también las podemos subdividir
ya sea por artritis debido a enfermedades de Lyme y otras artritis que vamos a ir describiendo durante este siguiente apartado. Iniciaremos hablando acerca de la enfermedad de Lyme. Hablar acerca de la epidemiología y también de las manifestaciones clínicas de esta. La enfermedad de Lyme es causada por la infección de una espiroqueta, la cual se llama Borrelia burgdorferi. Esta produce la artritis en el 60% de las personas no tratadas. Días a semanas después de la inoculación de esta espiroqueta por la garrapata llamada Axiodes, aparecen artralgias y mialgias intermitentes. Pero esta no es una verdadera artritis. Más tarde se van a configurar tres clases de afectación articular que podemos pues, describir. La primera es aquella en la cual el 50% de las personas no tratadas manifiesta episodios intermitentes de monoartritis o ya sea oligoartritis que afectan la rodilla y otras articulaciones grandes. Los síntomas aparecen y desaparecen sin tratamiento en un periodo de meses. Y cada año hay de un 10 a un 20% de pacientes que refieren la desaparición de los síntomas articulares. La segunda forma de afectación articular es que en el 20% de los casos no tratados se presenta un cuadro clínico de artralgias que se acentúan y atenúan en intervalos. Y por último, una tercera clase de afectación articular es en el 10% de los casos, en donde estos individuos padecen de una sinovitis inflamatoria crónica consecutiva a las lesiones erosivas, así como a la destrucción articular. Pasando a esto, pues, ¿cuál sería el diagnóstico entonces de la enfermedad de Lyme? En más del 90% de las personas que tienen artritis de Lyme, las pruebas serológicas van a detectar anticuerpos de la inmunoglobulina G dirigidos contra la bacteria de la Borrelia burgdorferi. Estas siempre van a ser positivas. Y en el 85% de los casos, los análisis basados en las pruebas de orinas con NAA encuentran el DNA de la Borrelia, que ayuda pues, al diagnóstico pues, de la enfermedad de Lyme. El tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? En general, la artritis de Lyme responde bien al tratamiento. Esta se aconseja de un régimen con doxiciclina oral, con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 28 días. Así como puede ser amoxicilina oral, ya sea 500 miligramos cada 8 horas por 28 días, o también puede ser ceftriaxona parenteral con una dosis de 2 gramos cada 24 horas, con una duración de tratamiento ya sea de 2 a 4 semanas. Los enfermos que no mejoran después de 2 meses de tratamiento oral o ya sea de un mes de tratamiento parenteral, es poco probable que se alivien con más antibióticos. Y en ese caso se decide tratarse con antiinflamatorios o ya sea con una sinovectomía. Continuando con la artritis por espiroquetas, tenemos al segundo tipo de artritis debido a ellos, que es la artritis sifilítica. Primero hablemos acerca de la epidemiología. En los distintos periodos de la sífilis se observan manifestaciones articulares. En la sífilis congénita incipiente hay una tumefacción periarticular e inmovilidad de los miembros afectados, que se le denomina pseudoparálisis de Parrot. Esta es complicada por la osteocondritis de los huesos largos. Algo importante a mencionar es que entre los 8 y los 15 años de edad aparece la articulación de Cluton, como la podemos observar en la imagen. Esta es una manifestación tardía de la sífilis congénita que consiste en una sinovitis crónica indolora con derrames en las articulaciones grandes, en especial como lo es las rodillas y también pueden ser los codos. En este caso podemos ver un caso de articulación de Cluton en la articulación de la rodilla. La sífilis secundaria también puede causar artralgias con artritis simétrica de rodillas y tobillos y también en ocasiones pueden causar artritis de hombros y muñecas, así como satroilitis. En esto pues ya mencionábamos cuáles eran las manifestaciones clínicas, que pues son las artralgias, así como las artritis simétricas en ciertas articulaciones, como la presentación también de satroilitis. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico y el tratamiento de esto?
La artritis pues sigue una evolución subaguda o trónica, ya sea con pleocitosis mixta en el líquido sinovial, ya sea por mononucleares y neutrófilos. En general se hace un recuento de 5.000 a 15.000 microlitros. Es posible que los mecanismos inmunitarios contribuyan a la artritis y los síntomas suelen mejorar enseguida con la penicilina. Ese sería pues, el tratamiento. En la sífilis terciaria, las articulaciones de Charcot son secundarias a la pérdida de la sensibilidad pues, por la tabla dorsal. Y en estos casos, en donde ocurra esta pérdida de la sensibilidad, la penicilina es inútil. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de la artritis por micobacterias. Y vamos a iniciar a hablar con la artritis tuberculosa, que es la representante de este tipo de artritis. Las artritis tuberculosas pues constituyen menos del 1% de todos los casos de tuberculosis y 10% de las modalidades extrapulmonares de esta enfermedad. La manifestación más frecuente pues, es una monoartritis granulomatosa crónica y se puede destacar que la enfermedad de Ponset, este es un cuadro clínico en extremo caso de la poliartritis reactiva simétrica que afecta a los pacientes con formas viscerales o diseminadas de la tuberculosis. ¿Qué podemos observar en eso? En las articulaciones no vamos a encontrar micobacterias y los síntomas van a desaparecer solamente con el tratamiento con fármacos antituberculosos. Pero no solamente el microorganismo de la tuberculosis pues va a causar esta. Hay varias micobacterias atípicas que residen en el agua y en el suelo que pueden producir una artritis inconstante crónica. Este proceso puede ser obtenido ya sea por un traumatismo o a la inoculación directa que ocurre al realizar las tareas agrícolas, como lo son jardinería o ya sea también las actividades acuáticas. Las articulaciones más afectadas pues suelen ser las pequeñas, como las de los dedos, las muñecas y también las rodillas. Casi siempre hay infección o afectación de las bolsas sinoviales y las vainas tendinosas. Y las micobacterias que intervienen en este tipo de artritis son la Mycobacterium marinum, la Mycobacterium aviminum intracelulare, la Mycobacterium terrae, la Mycobacterium kansasi, la Mycobacterium fortuitum y la Mycobacterium chelonae. En las personas que están infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, o que también personas que toman fármacos inmunodepresores, se han descrito también infecciones articulares después de la diseminación hematógena, ya sea por microorganismos como lo son el Mycobacterium kansasi, el Mycobacterium avium complex y el Mycobacterium haemophilus. A diferencia de la osteomelitis tuberculosa, que esta suele afectar las regiones dorsal y lumbar de la columna vertebral, esto en el 50% de los casos, la artritis tuberculosa también afecta en especial a las articulaciones grandes que soportan peso, sobre todo las articulaciones de la cadera, la rodilla y los tobillos. Y solo en ocasiones las articulaciones pequeñas que no soportan cargas. En meses y años vamos a poder observar que se observa dolor y tumefacción progresivos en una sola articulación y los síntomas generales pues solamente se manifiestan en la mitad de los casos. La artritis tuberculosa ocurre durante la diseminación que sigue a la infección primaria o en una reactivación posterior, sobre todo en personas infectadas por VIH o personas que padecen de alguna otra inmunodepresión. Y es raro que coexista una tuberculosis articular con una tuberculosis pulmonar activa. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico que podemos presentar en el caso de la artritis tuberculosa? En la aspiración de la articulación enferma podemos obtener un líquido sinovial con 20.000 leucocitos por microlitro en promedio y casi el 50% de neutrófilos. La tinción de los bacilos ácidos resistentes en el líquido es positiva en menos en un tercio de los casos
y los cultivos son positivos en el 80% de las muestras. Ahora bien, en las muestras del tejido sinovial que se obtienen por medio de una biopsia, el cultivo puede ser en un 90% de los casos positivo y en la mayoría se encuentra un dato que es una inflamación granulomatosa. Aquellas pruebas que son la NAA pueden reducir de 1 a 2 días las esperas del diagnóstico. En las radiografías que vamos a poder observar, podemos observar erosiones periféricas en los puntos de fijación de la sinovial, así como podemos observar osteopenia periarticular y al final estrechamiento del espacio articular. ¿Qué pasa con el tratamiento? El tratamiento, como lo habíamos mencionado anteriormente, es tratamiento con fármacos antituberculosos. Este exige la administración de varios fármacos durante 6 a 9 meses. Y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, como los infectados por el VIH, hay que prolongar más el tratamiento. Por lo general, el diagnóstico para esta enfermedad pues requiere biopsias y cultivos y dependiendo de esta situación, pues el tratamiento debe de basarse en las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Ahora vamos a hablar acerca de las artritis postinfecciosas o reactivas y vamos a destacar al síndrome de Reiter, que es este. Esta es una poliartritis reactiva que ocurre en alrededor del 1%, el 1% de los pacientes unas semanas después de haber padecido una uretritis no gonocóxica y en el 2% de los individuos que han contraído infecciones intestinales, en especial por aquellos que aquellas producidas por la Yersinia enterocolítica, la Shigella flexneri, el Campylobacter jejuni y también la Salmonella. La artritis reactiva es más frecuente en varones jóvenes, salvo después por inyecciones por Yersinia. Y además se ha relacionado su patogenia con el locus del HLA-B27 como un posible factor genético predisponente. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas pues, de la artritis postinfecciosa o reactiva? Solamente una minoría de los pacientes presentan los demás datos de la artritis reactiva. Esto incluye uretritis, como lo podemos observar en la imagen, uretritis, también puede haber conjuntivitis, uveitis, también pueden haber úlceras de la boca, así como exantema cutáneo. Los pacientes manifiestan que tienen una oligoartritis dolorosa y también que esta es asimétrica. Además, estas afectan sobre todo la rodilla, los tobillos y también los pies. Además, es frecuente también de que ocurra dolor lumbar y cuando la enfermedad es bastante prolongada, aparecen signos radiográficos de satro y litis. El diagnóstico para la artritis reactiva. En los estudios se ha detectado la presencia de antígenos o también del DNA del microbiano en el líquido sinovial o en la sangre, pero a pesar de eso no se conoce bien la patogenia de cómo ocurre la artritis reactiva. La mayoría de los enfermos se recupera en 6 meses, pero hay formas recurrentes y prolongadas de la enfermedad que son más frecuentes en los casos que sigan a una uretritis por clamidia. El diagnóstico clínico, pues, se establece ante la presencia de un cuadro articular compatible asociado a alguna de las manifestaciones extraarticulares características que mencionamos. ¿Y cuáles serían los tratamientos a estos? Pues los antiinflamatorios ayudan a aliviar los síntomas. Sin embargo, existe una controversia en el tratamiento antibiótico prolongado para eliminar, pues, el antígeno microbiano de la sinovial. En esos casos, pues, se utilizan ciertas formas refractarias que pueden resultar la utilidad del uso de la sulfosalacina con una dosis de 3 gramos por día, así como el metotrexate 7,5 a 15 miligramos semanales, o también la azotiopirina. Continuando, pues tenemos ya el último punto de las infecciones o de las artritis sépticas. Tenemos las infecciones de las prótesis articulares y vamos a hablar primero pues, de la epidemiología, así como de las manifestaciones clínicas.
Estas infecciones de prótesis articulares se observan como una complicación del 1 al 4% de todas las prótesis articulares. La mayoría de estas infecciones se adquiere durante la cirugía o inmediatamente después, debido ya sea a una infección o a la desidencia de la herida. Menos a menudo afectan más de forma tardía a la prótesis articular y además estas son secundarias a la siembra hematógena o a la inoculación directa. ¿Cuáles son algunas manifestaciones clínicas de esta infección? Pues estas pueden ser agudas, con fiebre, dolor y signos inflamatorios locales, en especial cuando las infecciones son por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y bacilos intestinales. Otras veces, cuando intervienen microorganismos que son menos virulentos, como lo son los estafilococos coagulasa negativos o también los difteroides, la infección puede persistir meses o años sin provocar síntomas generales. Estas infecciones inconstantes casi siempre se adquieren al realizar un implante articular y se descubre al valorar un dolor crónico inexplicable o después de una radiografía que demuestre la laxitud de la prótesis. En estos casos podemos observar una velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva alta en estos casos. ¿Cuál es el diagnóstico de las infecciones de las prótesis articulares? Esto se establece por medio de la aspiración de la articulación. La infección se sospecha cuando el líquido sinovial se encuentra a pleocitosis y predominio de los leucocitos polimorfonucleares. Y al realizar esta aspiración hay que evitar a toda costa introducir microorganismos de manera accidental al aspirar. Por lo general, el cultivo y la tinción de Gram revelan el microorganismo patógeno causal. Otra técnica, el baño ultrasónico de la prótesis que se extrae, aumenta el rendimiento del cultivo, al parecer al fragmentar biopelícula bacteriana de las superficies de las prótesis. A veces, cuando los cultivos sistemáticos y los dirigidos al aislamiento de los anaerobios son negativos, es necesario emplear medios especiales para cultivar microorganismos patógenos muy poco frecuentes, como lo pueden ser hongos, micobacterias atípicas o micoplasma. El tratamiento para las infecciones de las prótesis articulares. El tratamiento sí o sí incluye cirugía y dosis altas de antibióticos por vía parenteral. Estos se administran con una duración de por 4 a 6 semanas porque el hueso suele ser afectado en estos casos. Casi siempre se debe sustituir la prótesis para otra para curar la infección. Y lo mejor es implantar la nueva prótesis con unas semanas o meses de retraso, porque durante ese plazo son más frecuentes las recurrencias de la infección. En algunos casos es imposible el reimplante y el paciente puede perder esa articulación o queda con una fusión articular. Y en casos más extremos, pues se puede necesitar incluso la amputación. En ocasiones, la infección se puede curar sin eliminar la prótesis, cuando los microorganismos infecciosos son estreptococos, neumococos, o también si no hay signos radiográficos de laxitud o de desprendimiento de la prótesis. En estos casos, se debe de iniciar el tratamiento antibiótico unos días después de comenzar la infección y hay que efectuar un drenaje articular intensivo por medio de la artrotomía o por artroscopía. En ciertos pacientes cuando el enfermo prefiere evitar la morbilidad vinculada con la extracción y el reimplante de la articulación, una meta razonable para suprimir esto es el tratamiento con antibióticos. Y esto sería pues la primera parte acerca de la artritis infecciosa. Ahora pues dejo a mi compañera Jocelyn Vigil que hablará un poco acerca de la osteomielitis. Recibo un cordial saludo, doctora. Mi nombre es Jocelyn Griselda Vigil Aquieta. Continuando con la exposición, a mí me corresponde hablar acerca de la osteomielitis. Ahora bien, ¿qué es la osteomielitis? Pues la osteomielitis es una infección ósea que destruye los tejidos del hueso, generando así una debilidad, dolor y en casos crónicos pues puede llegar incluso a discapacidad o la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Su origen puede ser bacteriano, microbacteriano
El microorganismo más común que provoca esta enfermedad es el Staphylococcus aureus. Bueno, el tratamiento para esta enfermedad va a depender de varios factores, como número 1, el agente causal que lo provoca, el hueso afectado, la presencia de cuerpos extraños, la irrigación y la existencia de enfermedades asociadas y el estado inmunológico del paciente. Bueno, la osteomielitis puede afectar mayormente a las personas de todas las edades. Primero en los niños, afecta más que todo a los huesos largos. En adultos pues va a afectar la columna vertebral. Ya en los factores de riesgo tenemos los factores como la diabetes, la inmunosupresión, fracturas abiertas, cirugías óseas y el uso de implantes ortopédicos incrementan el riesgo de que se dé la osteomielitis. En la patogenia existen 3 formas principales de la infección. Como número 1 vamos a tener la diseminación hematogénea. Aquí los microorganismos pues van a llegar al hueso a través de la sangre. Va a ser mayormente frecuente en niños y en adultos mayores. Como número 2 vamos a tener la propagación desde un sitio vecino, las infecciones cutáneas, heridas o cirugías que pueden extenderse al hueso. Y número 3 tenemos las infecciones secundarias por insuficiencia vascular o neuropatías común en diabéticos como la cicatrización y úlceras crónicas. Una vez en el hueso llega la infección va a interferir con la vascularización, dificultando la llegada de antibióticos y células inmunes, lo que favorece a la necrosis y a la formación de secuestros óseos. Bueno, la clasificación va a depender de la duración, lo que es el mecanismo y la localización. En la duración puede ser aguda y crónica. En aguda pues va a ser rápida su evolución, va a tardar días o semanas y va a ser tratable con antibióticos. Ya la crónica pues va a ser su evolución prolongada dentro de semanas a meses y va a requerir desbridamiento quirúrgico. Ya en los mecanismos pues va a ser hematogenia por continuidad y asociada a los dispositivos médicos. La localización, ahí vamos a tener los huesos largos, columna vertebral y esternón que se puede dar la osteomielitis. También se puede dar en el pie diabético, también va a haber un sistema que se llama Sierra-Mader, que también va a clasificar la osteomielitis según la localización anatómica, signos radiográficos y factores del paciente. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de osteomielitis, iniciando con la osteomielitis vertebral, también conocida como discitis séptica, es la forma más común en adultos. Afecta a los discos intervertebrales y las vértebras. Puede originarse por vía hematogénea, cirugía espinal o inoculación directa. Bueno, la osteomielitis vertebral afecta más a hombres. El dolor de espalda va a ser el síntoma más principal. Solo el 25% tiene fiebre y el 33% hay síntomas neurológicos. La Staphylococcus aureus es el agente más frecuente. En los casos crónicos pues va a intervenir la Mycobacterium tuberculosis, Brucella, Cándida, que pueden afectar estas complicaciones. Se va a tratar con antibióticos por vía intravenosa, por lo menos de un aproximado de 6 semanas. Si hay implantes o abscesos, se requiere cirugía. La osteomielitis de huesos largos es más común en niños, hematogenia aguda, y en adultos con infecciones postraumática, postquirúrgica. El Staphylococcus aureus es el principal patógeno en inmunodeprimidos, puede aparecer en hongos y microbacterias. Los síntomas pues incluyen dolor, ictericia, fiebre, secreción. Las infecciones crónicas pueden tener fístulas. El diagnóstico se va a confirmar por la CT, que es tomografía computarizada y cultivos óseos. Ambas son técnicas de diagnóstico por imágenes que se utilizan en la evaluación de infecciones óseas, como lo es la osteomielitis, entre otras condiciones. Se trata con antibióticos por 4 o 6 semanas. La cirugía se va a hacer si es necesaria, si hay implantes o tejidos necrosados. Ahora, las infecciones articulares perioprostáticas se producen por infecciones de una prótesis articular.
Pueden ser exógenas, hematogéneas o por extensión. El mayor riesgo ocurre en los primeros 2 años. La Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativa y la P. de Agnes son agentes más frecuentes que se clasifican como agudas o crónicas. Las agudas se presentan con fiebre, secreción, y las crónicas con dolor persistente y fístulas. El diagnóstico va a incluir la CRP, que es la proteína C reactiva, y la VSG, que es la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. El análisis de líquido sinovial y cultivos. El tratamiento requiere de un enfoque multidisciplinario que puede implicar desbrindamiento, cambios de prótesis o su extracción definitiva. Osteomielitis del esternón. Aparece tras cirugías torácicas, esternotomía, traumatismo o tuberculosis. Se manifiesta con fiebre, dolor, secreción en la herida esternal. El MRDI es el método ideal que se deben obtener cultivos profundos, ya que los superficiales pueden ser engañosos, se tratan con antibióticos y en casos graves con cirugía. La osteomielitis del pie. La osteomielitis del pie suele afectar a personas con diabetes, insuficiencia arterial, periférica o neuropatía periférica y después de operaciones en los pies. Es una complicación grave de la diabetes. Ocurre por infecciones exógenas, especialmente en heridas profundas que no cicatrizan. Hasta el 80% de las infecciones del pie diabético, es decir, que un 80% de las personas sufren la osteomielitis del pie causado por la diabetes. Los factores de riesgo que incluyen la neuropatía, tenemos la deformidad, la mala visión, control glucémico deficiente. El tratamiento debe tratarse por medio de cultivos óseos y no se toman biopsias. Se usan antibióticos empíricos según el cuadro clínico y el control de la glucemia que es fundamental. Finalmente, podemos decir que durante toda esta investigación pudimos aprender aspectos muy interesantes acerca de la artritis y la osteomielitis. Las artritis infecciosas y las osteomielitis son enfermedades que afectan a los huesos y a las articulaciones. Ambas son causadas por bacterias y es esencial conocer sus formas de presentación para mejorar el abordaje clínico. La atención médica inmediata y el uso adecuado de antibióticos y en algunos casos la intervención quirúrgica son fundamentales para un manejo exitoso. Reconocer sus formas clínicas y los factores de riesgo permiten una respuesta terapéutica más eficaz y reduce el riesgo de complicaciones permanentes. Y con esto hemos terminado el seminario número 55, esperando que puedan aprender un poco más acerca de estos temas. Muchas gracias.